Hola, hola, hola chavales, ¿qué tal? Soy Noob y estamos aquí en el primer vídeo del canal y el primer vídeo de una saga de tutoriales que vamos a realizar para aprender un poquito el programa 3D Studio Max. Y nada, bienvenidos y vamos a comenzar. Bien, lo primero que vamos a ver es cuando abrimos 3D Studio Max los diferentes áreas de trabajo que tenemos, como son estas cuatro de aquí, ¿vale? Y vamos a ver cómo nos movemos entre ellas. Bueno, para los que son nuevos, veréis que aquí tenemos una ventana que es perspectiva, que es vamos a soler trabajar. Luego tenemos la vista frontal, que es esta de aquí de arriba. Luego tenemos la vista top, la superior, y luego la izquierda, ¿de acuerdo? Vale, para movernos entre ellas, lo que debemos hacer es con el botón central del mouse, el de la ruedecita, si le damos con el botón para adentro, vemos que se nos selecciona un recuadro amarillo dentro de los diferentes visores. Esto lo que nos está indicando es que qué visor tenemos seleccionado, ¿vale? Por si queremos trabajar en el frontal, pinchamos con el botón de la rueda hacia adentro en el botón frontal y ya estaríamos trabajando en él. Vale, una vez que sabemos movernos en los diferentes visores con la rueda del ratón, lo que podemos hacer es ampliar de alguna manera el área donde estamos trabajando, ya sea en perspectiva o ya sea en cualquier otro sitio. Por ejemplo, en perspectiva, lo que podemos hacer para agrandar esta zona de trabajo es darle a este botoncito y se nos agranda, o bien dar a la tecla Alt W. Esto funciona para los distintos visores, ya sea frontal, top o left. Pues lo podemos hacer de esta manera también. Frontal lo agrandamos con Alt W, top le damos a Alt W y entramos en el visor, y también con la parte izquierda. Bien, una vez que controlamos también el agrandar y salir de la pantalla completa del visor, lo que podemos también aprender es a modificar el tamaño de estos visores. Es tan sencillo como pinchar y arrastrar sobre las líneas para modificarlo. También 3D Studio Max, me parece que a partir de la versión 2013, bueno, en realidad lo tenían los demás versiones de 3D Studio Max, pero estaba un poco más oculta. Ahora la han puesto más a la vista. Tiene predefinido unos diseños de visores, en el cual podemos hacer distintas flechitas. Desde aquí tenemos diferentes eh, posiciones de los visores que podemos utilizar. Por ejemplo, podemos utilizar esta y se nos queda guardada aquí, y podemos pasar de una a otra rápidamente con un clic de botón. Para, para borrar cualquier configuración de visor que no queramos que esté en nuestro 3D Studio Max, lo que tenemos que hacer es encima del visor darle botón derecho y delete tab. Vale, una vez que sabemos ya movernos en los diferentes visores, lo que podríamos proceder es a crear un objeto simple, como puede ser un cubo. Para crear un cubo es muy sencillo, no deberíamos de ir a la pestaña de aquí de crear. Bueno, yo tengo esto extendido porque me gusta trabajar con ello, por defecto vendrá así. Por defecto también creo que viene con la pestaña crear y en geometría. Dentro de geometría tenemos para crear varias cosas que son spline, las luces, las cámaras, los ayudantes, las fuerzas, y bueno, estas son otras cosas que ya veremos adelante. Y bueno, una vez que estemos en el botón de geometría, tenemos una lista desplegable donde hay varias cosas que también veremos un poquito más adelante. Y bueno, nosotros de momento nos vamos a quedar con las estándar primitivas. Dentro de aquí tenemos varias opciones. Vamos a empezar con la caja, que es la más sencilla de momento. Y bueno, vamos a crearla. Para crear la caja es muy sencillo. Solamente tenemos que pinchar y arrastrar en el visor y definiremos la base. Una vez que tenemos definida la base y el tamaño que queremos que tenga esa base, lo que tenemos que hacer es soltar el ratón y darle una altura. Para darle la altura lo que tenemos que hacer es mover el ratón arriba y abajo para definirla. Si movemos el ratón hacia arriba, definiremos la caja con un, con una altura positiva. Si la definimos hacia abajo,
definiremos la caja como con una altura negativa, ¿vale? Entonces le damos una altura positiva o negativa dependiendo de nuestro caso y eh, tenemos que darle el botón derecho para salir del botón editable del box. Pinchamos fuera del canvas con el botón derecho. Vemos que el recuadro azul de la caja donde pone box se ha quitado y ya tenemos nuestro cubo creado. Bien, una vez creado el cubo, ¿qué hacemos con él? Bueno, lo primero, si queremos darle unos valores determinados a este cubo, lo que podríamos hacer es irnos a la carpeta modificar, a la pestaña modificar, perdón, y aquí tenemos los valores que tiene este cubo. Por ejemplo, podemos ver su tamaño, tanto en ancho como en alto, la altura y los diferentes segmentos que la componen. Ahora veremos qué son los segmentos en un tutorial más avanzado. Vale, esto, por ejemplo, si queremos que el cubo tenga un tamaño de 20 por 20 por 20, lo deberíamos de hacer así, ¿vale? Entonces este cubo ya tiene esas medidas, 20 por 20 por 20. Esto por si trabajamos con medidas, cualquier cosa de estas. Luego veremos también cómo estas medidas sean milímetros, centímetros o metros. Podemos modificarlo según nuestro gusto. Bien, una vez que ya tenemos la caja o el objeto a nuestra medida, podemos hacer lo siguiente. Vamos a aprender cómo mover, cómo rotar y cómo escalar el objeto. Esto es muy sencillo. Para moverlo deberíamos de darle a este botón, Select and Move, y nos saldría este gizmo. De una forma rápida para llegar a este gizmo sería darle la tecla W, que es la tecla para mover. Vamos a hacer esto grande para trabajar un poquito mejor. Bien, una vez que tenemos el gizmo dándole a la letra W o bien pinchando aquí, nos salen estos tres ejes. Son el eje Z, el eje X y el eje Y. Bien, como veis son flechitas que nos están indicando hacia dónde va cada, cada eje, y es tan sencillo como, para moverlo es tan sencillo como pinchar sobre, por ejemplo, sobre el eje Z y lo podemos mover. Cuando pinchamos sobre el eje X y lo movemos, por mucho que movamos el ratón hacia otro lugar, el objeto no se va a mover, solamente se va a mover en el eje X, que es el que estamos seleccionando. Bien, eso pasa también con el eje y con el eje Z. Para mover más libremente el objeto y que, por ejemplo, podamos moverlo entre el eje Y y Z, deberíamos pinchar en el recuadro pequeño que nos sale entre los dos ángulos. Eh, es un cuadrado amarillo y pinchándolo ahí vemos que podemos mover el objeto más libremente, pero siempre en el eje X, y en Z y Y. Estos cuadrados están tanto para el eje YZ, ZX, XY. Podemos moverlo libremente de esta manera. Hay otra manera de mover el objeto en 3D Studio Max. Esta manera es la siguiente. Aquí abajo tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Esta posición o número es la posición respecto al grip o a la rejilla que tenemos detrás. Por ejemplo, si ponemos en esta rejilla, en estos números 0, 0 y 0, podemos poner cualquier valor. eh, Podemos poner el valor 0 pulsando con el botón derecho en la flecha. Si ponemos 0, 0 y 0, vemos que el objeto se centra con respecto a la rejilla. Podemos verlo muy fácil dando al W y viendo otra vista. Como vemos, está justo en el centro de la vista frontal y justo en el centro de la vista superior. Eh, las líneas negras delimitan cuál es el centro, o sea que este sería el punto central, este de aquí. Con lo cual el objeto está centrado al punto cero del grip. Bien, una vez que ya sabemos cómo mover el objeto, vamos a pasar a cómo rotarlo. Para rotarlo podemos hacer lo siguiente, o bien darle a este icono de aquí, que es el botón de rotar, o bien darle a la tecla E. Como veis, si yo le doy a la tecla W paso a mover y le doy a la tecla E paso a rotar.
El funcionamiento es más o menos el mismo al de mover. Tenemos tres ejes, este de aquí, este de aquí y este de aquí, y se pone en amarillo cuando seleccionamos uno. Una vez estemos en el eje que queremos rotar, es tan fácil como pinchar en el eje y arrastrar. Vemos que este se trata del eje Z y arriba nos marca el ángulo que estamos rotando. Bien, ese es el eje Z. Bien, ese era el eje Z, este es el eje X. Como vemos también nos marca el, el ángulo, tanto positivo como negativo. Y este será el eje Y, como vemos, y también nos marca los grados. Bien, una vez visto también la forma de rotar, pasamos a escalar, que es este botón, o bien la tecla R, en el cual vemos que sigue la misma estructura, tiene los tres ejes, tanto X como Y como Z, y es tan sencillo como pinchar y arrastrar. En el eje Z vemos que pinchamos y arrastramos y se mueve solamente en el eje Z, igual en el eje X, igual en el eje Y. También tenemos unos triángulos dentro de lo que conforman los tres ejes, que serían que este lo que hacemos es agrandarlo todo. Luego tenemos también otra sección entre los ejes, que esto lo que hace es agrandar los dos ejes en los que estamos trabajando respectivamente, tanto en el eje XY y XZ. Bien, pues creo que el primer tutorial se puede quedar aquí. Hemos aprendido a movernos en los diferentes canvas, que se llama, los diferentes visores o viewport, y hemos aprendido a crear un objeto y interactuar con él, tanto moviéndolo como escalándolo y rotándolo. Así que nada, me despido, nos vemos en el próximo tutorial, que será cómo manejarnos en el visor, cómo mover, rotar, escalar y movernos y hacer zoom, y empezaremos a trastear un poquito más los paneles. Así que nada, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Hasta luego.